Muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Jorge Luis Avilés Lizama y seré su asesor durante las próximas semanas que estaremos trabajando. Vamos a platicar un poquito sobre la economía del sector público y para ello pues vamos a platicar un poquito sobre los antecedentes que a diferencia de los enfoques que se presentan de manera que para un estado óptimo y la reducción al máximo de su intervención en una economía. Existen otros enfoques que plantean que desde la experiencia histórica que el Estado interviene directamente en los procesos de producción, de distribución, circulación y consumo a través de empresas de su propiedad, muchas de ellas monopolios, así como a través de controles rigurosos en los procesos de distribución y circulación de bienes y servicios, es decir, una completa estatización de la economía. Y de alguna manera, en un punto intermedio entre esas dos posturas se encuentra pues, el enfoque de la economía del sector público, la cual es planteada y además se reconoce que ante la incapacidad de la economía orientada solo por el mercado, pues de alguna manera mantener un pleno empleo y atender las necesidades sociales. Se requieren programas gubernamentales que atiendan temas como la seguridad social, la vivienda y seguros contra el desempleo. Esta visión del Estado se complementa con la reivindicación de las políticas monetarias para evitar el crecimiento, que de alguna manera pueda de alguna manera sustentar o intervenir para evitar la, la creciente inflación y la inestabilidad del tipo de cambio junto con las políticas impositivas, los impuestos y los gastos para mantener el nivel de demanda global que promueva las inversiones en el empleo y en tiempos de recesión en la economía. Y de esa manera, pues se destacaron que los mercados presentan algunas fallas o disfunciones de una manera muy contraria a la que se supone que las argumentaciones naturalistas del liberalismo económico. Y por esa razón se proponen que la intervención del Estado solo debe concentrarse en corregir las fallas del mercado y fortalecer los arreglos institucionales que afectan el funcionamiento del mismo. Las fallas del mercado representan imperfecciones de un sistema de precios que impiden la asignación eficiente de los recursos. En ese sentido, en un aspecto fundamental, la intervención del Estado en la economía constituye el conjunto de incentivos que puede crear a través de la legislación y normar y regular las actividades particulares, en especial a las empresas privadas. La regulación también puede servir para corregir las fallas en el mercado y evitar de esa manera la constitución de empresas dominantes de un mercado y prohibir y sancionar prácticas económicas que constituyen de alguna manera conductas delictivas. Y bueno, pues de una manera podemos identificar que muchas de las fallas del mercado que se presentan son la ausencia de competencia, el desinterés de los bienes públicos, las externalidades, los mercados incompletos, la información asimétrica, el desempleo de los factores de producción, por mencionar algunos. Y cuando el Estado interviene en la economía, se generan una serie de reglas, ya sea formales o informales, que estructuran la interacción social, los incentivos y las restricciones que dan forma a la interacción humana, y a estas reglas se les conoce como instituciones. Los arreglos institucionales, a su vez, son un instrumento de intervención del Estado en la economía, los cuales buscan el adecuado funcionamiento de los mercados. Entre ellos destacan los derechos de propiedad, la gobernanza, la seguridad, la transparencia, la rendición de cuentas. Y de esa manera, pues podemos ver que todos esos elementos, pues contribuyen, ya sea como la gobernanza, pues el estilo de gobierno donde se asocia la participación entre los organismos gubernamentales y organizaciones privadas y sociales, los derechos de propiedad, que es una herramienta jurídica que ofrece la protección contra la imitación y abusos de la generación de bienes, constituyendo así un incentivo para el desarrollo de tecnologías de conocimiento, la rendición de cuentas, que es la condición por la cual los diferentes actores públicos, privados, informan, justifican y se hacen responsables de sus actividades, la seguridad, que implica el establecimiento de condiciones adecuadas para que diferentes actores económicos lleven a cabo sus actividades, y la transparencia, que busca terminar de alguna manera la opacidad de los ámbitos legal, judicial, económico, político, que entre otros aspectos limiten el desarrollo económico. Y bueno, podría pensarse que de hecho que el Estado participe en una economía es razón suficiente para garantizar la estabilidad. Sin embargo, también el gobierno también presenta fallas, como son la información limitada, el limitado control de las empresas privadas, limitaciones inherentes a la burocracia, limitaciones derivadas a los precios políticos. Y más allá de los enfoques teóricos, la existencia de un Estado que se encuentra en alguno de esos dos extremos es prácticamente imposible. Lo que en realidad sucede es que los Estados optan por intervenir más o menos de acuerdo con la corriente del pensamiento económico que adopten. Estas pueden ir desde la participación estatal directa en la producción de bienes y servicios hasta la intervención indirecta a través de esquemas de regulación. En otras partes, todos los estados intervienen en cierto gradiente, pero también permiten que más o menos los ámbitos del mercado se autorregulen.
Los instrumentos de intervención suelen ser tanto la política fiscal y la monetaria, pero sin importar el nivel de intervención, cada uno de estos, que cada uno de estos se tiene, pues todos inciden en el comportamiento macroeconómico por medio de dos instrumentos conocidos como la política fiscal y la política monetaria. Mientras que la política fiscal regula el ingreso y el gasto del Estado, la política monetaria regula la disponibilidad y el costo del dinero en la economía. Tanto ambas son como indispensables para garantizar el crecimiento económico, el desarrollo social, ya que gracias a estas se establece de alguna manera pues el reparto de estos beneficios económicos que erradiquen de alguna manera la pobreza. Por esta razón, las políticas gubernamentales de intervención son fundamentales para evitar el hambre y combatir la pobreza sin dejar de lado el crecimiento económico a través del incremento de la productividad, a través de los factores de producción. Pues a la luz de la crisis global 2008 se hizo obligada la revisión del papel del Estado y del diseño de políticas económicas, lo cual derivó en la confirmación de la importancia de la intervención estatal en el mercado, por lo que se hizo necesario un replanteamiento del enfoque y proceso de las reformas para así alcanzar el equilibrio y la falta de una adecuada regulación en los mercados. Generó escenarios de comportamientos y estructuras monopólicas y burbujas especulativas que llevaron a una crisis financiera que terminó minando el crecimiento y la estabilidad de las economías. En los propios términos del mercado, el resultado de la ineficiencia y el desempleo de los recursos productivos, en especial del trabajo. La intervención pública a través de las políticas macroeconómicas, sectoriales y fiscales monetarias, así como la regulación de los mercados, convirtieron en instrumentos necesarios para promover la eficiencia y la equidad frente a las fallas del mercado, así como las tendencias hacia la concertación del poder económico y del ingreso. Desde esta perspectiva, las políticas económicas deben propiciar las condiciones para el desarrollo económico mediante la promoción de intervenciones y el impulso de la productividad. También para orientar la inversión pública y privada con una visión de desarrollo nacional, crecimiento equilibrado entre las regiones y socialmente equitativo e incluyente. Una visión integrada del desarrollo económico y social requiere de un balance entre el funcionamiento del mercado y la intervención del Estado, para impedir de esa manera que se concentre toda la riqueza en unas cuantas manos que de alguna manera que suprimen a sectores poblacionales y a minorías, y a su vez el Estado pues, debe intervenir para promover y atender los derechos sociales universales y la equidad. Y de esa manera, pues los principales objetivos de la acción del Estado son las garantías de los derechos básicos, la generación de una hacienda pública equitativa, eficaz, donde se priorice la transparencia y la rendición de cuentas, la garantía del derecho a educación y promoción del desarrollo del capital humano, garantía de derechos sociales fundamentales, el aumento de la productividad, promoción del desarrollo equitativo, libre mercado, regulación de las empresas dominantes y modernización y extensión de infraestructura necesaria para el crecimiento y la competitividad. A manera de conclusión, el debate sobre la intervención se presume la necesidad de definir hasta dónde se debe llegar la intervención del Estado en la economía de un país. Si bien en el modelo neoliberal que precedió, a la cual la gestión se inclinaba más a la no intervención o a la intervención por medio de medidas regulatorias, el cual el gobierno busca que las instituciones públicas consoliden su papel como rectoras e impulsoras del desarrollo de justicia y el bienestar, con el fin de corregir distorsiones, desequilibrios, injusticias y aberraciones que sumen a la población más vulnerable, pobreza y desigualdad. Y bueno, pues esto es una pequeña parte de lo que vamos a ver en la economía del sector público. Espero la próxima semana tengan la oportunidad de conectarse. Dejaré grabada la sesión del día de hoy, para la cual pueda ser útil para ustedes, para poder tener un poquito de idea de lo que estaremos viendo. Vamos a estar viendo cómo influye el Estado en el papel económico, en su desempeño, etcétera. Estaremos viendo todas las políticas monetarias, fiscales y todas las tasas impositivas, todos los elementos, cómo van contribuyendo al desarrollo de la economía del país o de una región o una localidad. Bueno, pues muchas gracias. Estaremos trabajando de la mano con ustedes, y pues cualquier cosa estoy por los canales oficiales, el correo electrónico y el chat institucional. Dejaré grabada la sesión para que lo puedan consultar, para que puedan utilizar para sus demás trabajos. Muchas gracias.